Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Boombox. Para comenzar, ¿qué es el estreñimiento? Y es la dificultad para la evacuación de las heces o escasa frecuencia en las deposiciones, que son menos de 3 a la semana. Esta dificultad nos lleva a tener que realizar un esfuerzo excesivo o una sensación de que no se ha terminado de evacuar. Todas las personas sufrimos estreñimiento alguna vez. El nombre científico de la patología es constipación, pero todos la conocemos como estreñimiento. Cabe recalcar que el estreñimiento, al igual que la diarrea, el vómito y los cólicos, son síntomas, no una enfermedad. Este proceso se produce como consecuencia en la disminución de la ingesta de líquidos o dieta baja en fibra. También se puede producir por la disminución de la motilidad, que motilidad significa movimiento, y esta disminución del movimiento de las asas intestinales es como consecuencia de factores que pueden ser intrínsecos, es decir, propios del intestino, o extrínsecos, que tienen que ver con la presencia de modificaciones en otros órganos cercanos o lejanos. Cercanos, como que un individuo que presenta una masa a nivel abdominal que comprime el intestino va a presentar esa dificultad para que el bolo fecal se pueda mover a través del intestino, o procesos nerviosos o neurológicos que participan en la regulación de los movimientos intestinales como consecuencia del estrés o de ciertas y determinadas enfermedades. También pueden favorecer que disminuyan dichos movimientos y de esta manera el individuo no sea capaz de producir diariamente la expulsión en el producto final de la defecación. El estreñimiento es de las cosas más comunes que suele ocurrirnos a los seres humanos, ya que no siempre está asociado a una enfermedad en concreto. Sin embargo, cuando no existe una enfermedad que ocasione este estreñimiento y normalmente este síntoma se presenta de manera continua, se le denomina estreñimiento crónico idiopático o funcional. Hay dos formas en las que se desarrolla el estreñimiento en el cuerpo. La primera ocurre cuando las heces tienen un trayecto más lento por el colon, lo que causa mayor absorción de los líquidos de las heces, haciéndolas más secas y duras. La segunda es causada por una falla en los músculos del piso pélvico, lo que dificulta la eliminación de las heces a través del recto debido a la tensión del órgano pélvico, lo cual se presenta por un prolapso del mismo, que puede ser consecuencia de la edad o puede ser por un esfuerzo físico e intenso, entre ellos después del embarazo. Cualquiera de las dos situaciones impide que el ángulo no rectal se encuentre relajado y provocando que sea más difícil de liberar los desechos. Pero, ¿qué ocurre durante esta condición? La constipación empieza en el intestino grueso, que a su vez está dividido en colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, terminando en el recto y el ano. Tras pasar por el estómago, comienza el proceso de digestión y absorción de los nutrientes en el intestino delgado, donde los alimentos degradados por la bilis y los jugos gástricos pueden transitar hasta llegar a ser liberados en el intestino grueso. A medida que el bolo se mueve a través del colon, el órgano sinfón retira la mayor parte del agua que contiene, permitiendo convertir los desechos líquidos en desechos sólidos. Entre más lento sea el tránsito intestinal, mayor es la reabsorción de los líquidos, lo que genera que las heces sean más sólidas. Una vez que llega al colon sigmoide, ocurre una última reabsorción de agua antes de llegar al recto, permitiendo que las paredes del recto liberen tensión y que el esfínter anal interno se relaje. Ese es el punto en el que normalmente uno puede decidir si expulsar o retener las heces. Todo esto regulado por los músculos del piso pélvico, particularmente el puborectal y el esfínter anal externo. El músculo puborectal se encuentra alrededor del recto en forma de curva llamada ángulo anorrectal, permitiéndote expulsar las heces cuando relajas tu esfínter anal externo.
En primer lugar, los dientes desmenuzan los alimentos en la boca con ayuda de las glándulas salivales. La saliva contiene una enzima digestiva llamada amilasa, que comienza a digerir los carbohidratos en la boca, que a su vez divide los carbohidratos en unidades más pequeñas. El bolo es empujado hacia la garganta por la lengua y finalmente hacia el esófago por medio del peristaltismo. El bolo puede ser transportado desde la boca hasta el estómago. El estómago suele dividirse en 6 zonas, de las cuales son el fondo gástrico, el cardias, el cuerpo gástrico, el antro pilórico, la compuerta y por último el duodeno. El intestino delgado consta de 3 secciones, el duodeno, el yuyeno y el ileón. El ileón continúa hacia el intestino grueso y a la parte inferior derecha del abdomen. El duodeno y el yuyeno tienen pliegues circulares para aumentar la superficie de contacto con los alimentos. Estos pliegues circulares se extienden alrededor de 1 centímetro dentro del lumen del intestino delgado. Estos pliegues están cubiertos de pequeñas proyecciones llamadas vellosidades. Mediante el peristaltismo, el quimo es transportado desde el colon ascendente al colon transverso y finalmente al colon descendente. En su recorrido por el intestino grueso se elimina el agua del quimo, por lo que el estreñimiento comienza cuando el cuerpo absorbe más agua o los alimentos se desplazan lentamente por los intestinos, lo que ocasionará una constipación al momento de excretar las heces por medio del ano. Etiopatogenia. La etiopatogenia del estreñimiento puede tener origen por diferentes causas. Estas pueden ser, entre las causas más graves, por enfermedades de tipo digestivas, psiquiátricas, endocrino-metabólicas y sistémicas. Entre las causas más comunes por dietas bajas en fibra, embarazo, estreñimiento, efectos secundarios de algunos medicamentos, estilo de vida sedentario y no beber suficiente agua. Profundizando un poco más en las causas más graves, entre las causas digestivas están la úlcera solitaria, esterocele, que ocurre cuando se prolapsa el intestino delgado y ocurre cuando éste desciende al interior de la cavidad pélvica inferior y empuja a la parte superior de la vagina, lo que forma una protuberancia. Aunque en el esterocele suele darse de manera más frecuente en mujeres, y esto es debido muchas veces a que la parte baja de la pelvis resultan dañados después de haber entrado a trabajo de parto o una cirugía pélvica que se haya realizado con anterioridad, o a veces por la debilidad de los músculos debido a la vejez o debilidad de suelo pélvico. Entre las psiquiátricas tenemos depresión, trastornos de la conducta alimentaria, que dentro de las causas psiquiátricas es la más común, ya que, como sabemos, las personas que padecen anorexia o bulimia suelen restringirse a ciertos alimentos hasta el punto de no ingerir nada. Esto lo que ocasiona es que el metabolismo y la digestión de las personas que padecen este tipo de enfermedades se ralentice. Por lo tanto, les es más difícil defecar. De hecho, este síntoma suele estar presente incluso hasta en la recuperación, ya que el sistema digestivo empieza a trabajar de manera normal hasta que esté seguro de que la restricción ha terminado. Tenemos a la negación de defecación. Esta es una causa muy poco común, sin embargo puede ocurrir, y la población a la que afecta normalmente es a los niños, y se asocia a un miedo a la defecación. Esto ocurre porque al momento de querer defecar o intentar expulsar las heces, produce sensación de dolor, lo que les origina un miedo a querer intentarlo y acaban por retener las heces dentro del sistema digestivo. Aunque es poco común, suele llegar a ser muy peligroso, ya que el colon puede llegar a aumentar su tamaño, aumentando también así el riesgo de acabar en una perforación intestinal. Entre las causas endocrino-metabólicas tenemos la diabetes, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo. El estreñimiento es de las complicaciones más comunes a nivel gastrointestinal en personas que padecen algún tipo de enfermedad a nivel hormonal y metabólico. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, específicamente la diabetes tipo 1, los nervios de los intestinos son los encargados de controlar por cuánto tiempo van a permanecer los desechos sólidos de los alimentos
en los intestinos. Sin embargo, en el caso de la diabetes, estos nervios se dañan debido a los niveles altos de azúcar en la sangre, por lo que los alimentos y productos de desecho se desplazan de manera más lenta, lo que produce el estreñimiento, o si se desplazan de manera más rápida puede ocasionar incluso diarrea. En personas con hipotiroidismo, el estreñimiento es de los primeros síntomas en presentarse, ya que la hormona de la tiroides está ligada a nuestro metabolismo. El descenso de estas hormonas puede debilitar la contracción de los músculos intestinales, lo que provoca que las heces se muevan mucho más despacio y por ende la defecación sea más difícil. En pacientes con insuficiencia renal crónica o que ya requieren diálisis son más susceptibles a padecer estreñimiento, y esto es por causas multifactoriales, no solamente por la pérdida de la función renal, sino por factores como la falta de ejercicio, el mal equilibrio de fluidos y una ingesta reducida de fibras, e incluso los medicamentos recetados para enfermedades renales ocasionan que el tracto gastrointestinal se vea afectado de manera negativa. Las enfermedades sistémicas, o mejor conocidas como enfermedades autoinmunes, también presentan una sintomatología en común, en la cual se incluye el estreñimiento. Normalmente las enfermedades sistémicas suelen ser degenerativas y son ocasionadas por el mismo sistema inmunológico, por lo que atacan varias partes del cuerpo, no solamente los tejidos, sino abarca también otros órganos como el riñón, páncreas, intestinos, entre otros. Entre los problemas gastrointestinales que se pueden llegar a padecer cuando se tiene enfermedad sistémica como el lupus, la esclerodermia, entre otras, están las úlceras pépticas, reflujo gastroesofágico o síndrome del intestino irritable, que es lo que ocasiona el estreñimiento. Como se mencionó anteriormente, si ninguna de estas causas es el origen del estreñimiento, podremos considerar que se trata de un estreñimiento crónico idiopático funcional. Sin embargo, para que este pueda ser tratado como un padecimiento, también tiene que reunir ciertos criterios, entre los cuales está heces duras, caprinas, esfuerzo defecatorio, sensación de obstrucción bloqueo anorrectal, sensación de evacuación incompleta, maniobras manuales para facilitar las evacuaciones, menos de 3 evacuaciones por semana y todo al menos en 25% o más de las evacuaciones durante los 3 últimos meses, con el inicio de los síntomas aproximadamente 6 meses antes del diagnóstico. Y lo más importante es que la sintomatología no reúne los criterios suficientes como para considerar que pueda ser síndrome del intestino irritable.